¿Qué tal, amigas y amigos de Entre Tejas? Bienvenidos a este programa en que vamos a trasladarnos a ese pueblo histórico, añorable y por otro lado también un poco desconocido para el resto de quienes vivimos en el estado de Chiapas, como lo es Tonalá. Para eso hemos invitado a la cronista de Tonalá, a doña Sofía Mireles Gavito. Ella estudió la licenciatura en Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue la primera directora de la Casa de la Cultura de Tonalá en 1983, cargo que desempeñó hasta 1990. Entre sus libros publicados se encuentran Tonalá, su historia y sus costumbres, La batalla de la raya de Tonalá, 1813, y Los evangelizadores de Chiapas y el Soconusco y otros escritos. Además, publicó en coautoría la monografía de Cabeza de Toro, Tradiciones y costumbres de mi pueblo, Fundación de ciudades en México, tomo 1, El Papa Francisco en Chiapas, Crónicas de una visita pastoral. Cronista de la ciudad de Tonalá desde el 2006, es miembro de la Asociación de Cronistas del Estado de Chiapas, asociación civil, y miembro de la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas. Pues qué gusto saludarla, Sofía. Qué bueno que aceptó esta invitación de Entre Tejas, porque algo que nos interesa es ir también ya focalizando un poco los temas con respecto a cada uno de los municipios o de las regiones de Chiapas. Tomamos la decisión de empezar con Tonalá justamente porque es un pueblo con una gran tradición histórica. Fíjese que en algunas lecturas que he tenido de la época de la colonia, una de las cosas que me sorprende mucho es que en la actualidad no tenemos noticia de ello si no recurrimos a las fuentes históricas, pero que era un gran productor de añil, por ejemplo, cómo se daba la relación social, política, económica en la región con el resto del Soconusco, consigo mismo, y el asunto del mar, por supuesto. ¿Qué le parece si nos comienza a platicar un poco los orígenes de Tonalá y esta etapa y esta economía que existía en la época de la colonia, que en realidad está tan lejana ya de la actualidad, pero que ese antecedente fue muy importante para el desarrollo de la región, ¿no? Muy buenos días y gracias por la invitación a este programa de Entre Tejas, que es muy interesante. He visto muchos programas históricos muy apasionantes, que a mí me gusta mucho la historia de nuestro estado. Y pues en el caso de aquí de mi ciudad de Tonalá, de la cual soy cronista, pues se supone que en el siglo XVI, más o menos a mediados del siglo, empiezan a llegar algunos españoles que van a poner haciendas ganaderas, más o menos por 1560. Y después ya se menciona como pueblo que contribuye con dinero de tributos al gobierno, pues más o menos en 1572. Fecha de fundación no tenemos con documentos, ¿no? Hay versiones diferentes sobre su fundación, pero ya a finales del siglo XVI se empieza a producir el añil. El añil es una planta del jiquilite que da un tinte azul, que ya la utilizaban los indígenas, pero la corona española, viendo la necesidad de traer el añil a Europa para la ropa, pues autorizó que se produciera en Nueva España y principalmente en Centroamérica. Así que a finales del 16 fue la segunda producción en importancia, tanto en Salvador principalmente y en el Soconusco, y principalmente en esta región del noroeste, que es la región de Tonalá. ¿Y por qué era que se dio más aquí en esta región? Porque es media semiárida, no es tan húmeda como la región de Mapastepec hacia Tapachula, ¿no? Entonces, no necesita mucha humedad y se puede producir en cualquier lugar el jiquilite y se puede combinar con el ganado. Entonces, desde el siglo XVI, toda la época de la colonia, hasta principios del XX,
fue muy importante en esta región de Tonalá. Se conoce y tiene más fama Tonalá por la producción del ganado, ¿no? Que hasta la fecha seguimos teniendo producción de ganado, ganado vacuno, y que algunas ya es de exportación cuando se hizo la finca Perseverancia del señor Sardain, que trajeron Indo-Brasil. Ya después trajeron otras razas lecheras, ¿no? Como la suiza, pero en el caso pues del añil, cuando fue la época de la colonia, hubo muchas relaciones comerciales de Tonalá con el istmo de Tehuantepec, y traían el añil de Soconusco y de El Salvador. La de Tonalá se pasaba a Tehuantepec y de Tehuantepec subía hacia Coatzacoalcos para después mandarlo a Veracruz y mandarlo a Europa. Fue, digamos, en el siglo XIX, cuando se dio el periodo de los insurgentes, pues vino Morelos a Oaxaca, porque Oaxaca tenía fama de tener muchos recursos económicos, y llegaron pues a sacar dinero de los conventos y de las iglesias, el ejército de Morelos, y ante esta situación, cuando conquistan los insurgentes Oaxaca y matan en diciembre de 1812 al capitán general González Arabia, mandan a este señor Dambrini a defender la frontera, y el 19 de abril de 1813 se da el percance entre Matamoros y Dambrini, que es el único incidente importante que tiene Tonalá en el periodo de la independencia, ¿no? Que Morelos le ordenó a Matamoros que regresara porque estaba él necesitando apoyo, él estaba en Acapulco. Pero cuando vence Matamoros a Dambrini, es el lunes 19 de abril, entre las cosas que pues fue el añil, precisamente un bastión muy grande de añil, que era una producción que llevaban pues a Tehuantepec, ¿no? Y pues encontraron también cañones, otro tipo de cosas que le quitó en la huida, que pues dejó muchas cosas Dambrini, ¿no? Entonces esta producción sí llegó a ser ya en el siglo XIX, yo creo que más importante el añil que el mismo ganado. Entonces, pues también tenemos la producción de pesca, ¿no? La región de los esteros, de todo lo que es casi desde Arriaga hasta Guatemala, un canal de esteros que desde la época prehispánica con los aztecas se utilizaba como una vía de navegación para transportar cosas, ¿no? Lo maneja Carlos Navarrete. En esa época no estaba, porque últimamente están tapados en algunos lados los canales, y entonces los tienen que desasolvar para poder pasar de Tonalá a Pijijiapan, de Pijijiapan a Mapa hasta llegar a Tapachula, pero antes era fácil el acceso, todavía hasta mediados del siglo XX, el acceso en lanchas, y había una gran producción de pescado y camarón, que eso, pues supongo yo que también desde el periodo de los aztecas se les mandaba pescado a los aztecas allá a Tenochtitlan, ¿no? Era uno de los tributos que se les daba, ¿no? Claro, el cacao fue lo principal. El cacao, plumas de quetzales que se mandaban, ¿no? Se maneja en la matrícula de tributo. Entonces, pues sí, Tonalá hasta, pues sí, sigue ganadera, ya el añil ya no se maneja, pues lo dejaron de producir, pues yo creo que por las cosas sintéticas de las pinturas para la ropa, pero el ganado sigue, y también a pesca, ya no en la misma importancia, porque desgraciadamente hay una crisis desde hace más de 40 años en la ganadería y en la pesca. Yo creo que después de la década de los 90, porque sobreexplotaron el camarón y el pescado, y entonces pues hay menos producción de camarón, con todo y que hubo
pusieron en el primer periodo de cuando estuvo Secretaría de Pesca, pero ya no tienen la misma preocupación. Tenían un laboratorio para cultivar larvas de camarón, ¿no? Y exportarlas a Sinaloa, a Nayarit. Entonces, ahorita yo creo que el futuro de Tonalá en cuestión de economía sería el turismo. Tenemos turismo de playa, en Puerto Arista, en Playa del Sol, en Boca del Cielo, en Madresal, que es un centro turístico, ecoturístico muy importante. Y pues nada más que todavía está así, la cuestión de Iglesia Vieja. Iglesia Eso, Vieja, que claro, sería turismo cultural muy la importante. presencia prehispánica está en Iglesia Vieja, que es un lugar muy interesante y muy importante, ¿no? ¿Por qué no nos platica un poquitín de Iglesia Vieja? ¿Cuáles han sido los sucesos en sus estudios? La tentativa de hacer este museo que quedó pendiente, la falta de la carretera para llegar. Sí, pues Iglesia Vieja, se habla de estas ruinas prehispánicas del clásico, de pues casi finales del siglo XIX, principios del XX. Estuvo Carlos Navarrete, un arqueólogo Freedom, que en 1948 hacen un estudio en inglés. Después estuvo aquí, hizo un trabajo sobre Iglesia Vieja, la compañera Fanny López, que está ahorita en el UNICASH. Y ahorita el responsable del proyecto de Iglesia Vieja es el arqueólogo Akira Kaneko. Y desde el 2004 él está viniendo casi cada año a hacer estudios, a poner, digamos, la zona A, la B, la C, la D, porque en el 2012 el gobierno federal, que todavía estaba Felipe Calderón, compraron 30 hectáreas o se hizo un trato de compra-venta con los dueños, los Salazar Castañeda, de esa que la extensión de Iglesia Vieja creo que es casi de 60 hectáreas. Entonces, la zona más importante es la que compró el INAH con el gobierno federal, más o menos al final, en noviembre, llegaron gente del INAH aquí a entregar y a ver el lugar. Pues yo asistí, estuvo el presidente municipal, y entonces pusieron una oficina, y a partir de eso pues ha estado más el estudio. Y en el 2000, cuando estaba de gobernador Albores Guillén, se hizo un camino de terracería. En este caso, el gestor principal ha sido el contador Ricardo López Vasallo, que estuvo insistiendo con oficios a través de un patronato arqueológico que se arreglara el camino, y se escogió de aquí de la orilla del río Tiltepec hacia arriba, que son como 8 kilómetros. El problema es que es hacia la serranía, ¿no? 800 metros sobre el nivel del mar. Nosotros, Tonalá es una población que está entre 40 y 60 metros sobre el nivel del mar. Entonces, está muy alto, y entonces cuando llueve, el problema de la terracería es que se deslava y entonces se forman canales, y como no está pavimentado, casi cada año, en el mes de diciembre, enero, pues el municipio tiene que estar arreglando el camino, rellenando, poniéndole grava, emparejar la tierra para que puedan subir carros y pick-ups. Ahorita hay un servicio de turismo de un señor Arias que da servicio los sábados y en un combis, y da servicio turístico para subir allá, ¿no? Pero no siempre se puede. Entonces, sí es una zona que si se lograba pavimentar, pues realmente sería venir desde Tuxtla, hacer un día o 2 días, ¿no? Un fin de semana. Se va a Iglesia Vieja, se puede dormir en Puerto Arista, se va a Madresal y se regresaría en la tarde, noche
del domingo, ¿no? Sería todo un recorrido entre arqueológico y de playa, ¿no? Pues aquí se ha insistido y ha insistido también el presidente municipal actual para que se pavimente, pero como son 9 kilómetros, pues salen bastante caro. El municipio no tiene el recurso para hacerlo, ¿no? Oiga, Sofía, Entonces, fíjese sí. que una de las cosas que a mí me atrae mucho, como pues mi infancia pasó en la parte de los Altos, en Comitán, en el interior, entonces la forma más cercana que tuvimos de conocer los niños de esa época el mar fue Puerto Arista en camino hacia Tapachula, ¿no? Entonces una de las cosas que me llamaba mucho la atención era justamente Tonalá como un pueblo costero, con el mar enfrente y por supuesto el tema del puerto. En el transcurso de los años, pues ya tuve oportunidad de leer lo Ajá. importante y estratégico que fue el puerto en el caso de Tonalá. Como usted decía, desde la época prehispánica era un lugar de paso para el comercio y después, durante la época de la colonia, también tuvo su gran momento de importancia por justamente como un punto de llegada o de paso de las naves que venían de Sudamérica, de Centroamérica, iban hacia el norte, hacia las costas de California, o bien hacia el Pacífico, ¿no? En una de esas, la nao de China, tal vez si no llegaba a Acapulco, terminaba llegando a estas costas de Oaxaca o de Chiapas. Bueno, es mucho decir. Pero háblenos un poco de la historia de eso. Yo recuerdo haber visto ese faro histórico y sobre todo las costumbres de la gente de mar, ¿no? Los pescadores, la pesca. Sin duda que la vida de Tonalá está muy influida por el mar, por la comida que se refleja en la gastronomía y todo. Pero cuéntenos un poco de la historia, por favor, del puerto, ¿no? ¿Qué ocurría? ¿Qué llegaba? ¿De dónde procedían las mercancías? El comercio de esas mercancías y luego el envío de los productos de la costa hacia a otras latitudes. Sí, con respecto a Puerto Arista, tenemos que en el siglo XIX, en 1813, las Cortes de Cádiz, el 29 de octubre, le dan autorización de comercializar y llegar barcos a Puerto Arista, viajar de Tonalá a Nueva España y de acá a Guatemala y a Perú. En esa época, pues todavía toda esta región pertenecía a la corona española. Entonces, por 10 años, y lo mismo que se autorizó aquí en Puerto Arista fue en San Benito, en Tapachula. Las dos puertos teníamos derecho a partir del 29 de octubre de 1813. Esto fue gracias al diputado que llegó de San Cristóbal a Cádiz en esa época a defender a Robles. Chiapas. Ay, Robles. se me va el nombre de Mazariegos, Robledo, ¿no? Es de San Cristóbal. Y entonces se quejó de la dificultad que había de comunicaciones, de la falta de escuelas, de que estaba Chiapas muy abandonado y que necesitaba apoyo. 9 de octubre de 1813 se le da la categoría de Villa a Tonalá, se eleva de pueblo a villa, igual Tapachula, Tuxtla, y Comitán es la única ciudad, lugar que se le da la categoría de ciudad en 1813. Después de eso, por la importancia que tuvo el puerto, en 1861, en el periodo de Ángel Albino Corzo y de Benito Juárez como presidente de la República, el presidente Benito Juárez autoriza ya como puerto de altura y cabotaje a Tonalá, que se llamaba La Puerta, el puerto, no Puerto Arista, y para que hubiera ya comercio bastante, ¿no? Entonces, desde ese 1861 empezaron a llegar barcos
Estados Unidos, de Europa, de Inglaterra, de Alemania, que comercializaban y llegaban pues tanto aquí a Acapulco, a Sinaloa, Mazatlán y a California, ¿no? Llegaban mercancías de Europa como podían ser ropa, tela, zapatos, madera, muebles, pianos. Y en el caso de acá, pues salía la producción de la costa, que pues el cacao, la sal, en fin, también telas, pitas de mecate. Entonces, todo esto fue un comercio muy importante, de tal forma que para 1880 ya había una aduana francesa con don Leopoldo Gut en Puerto Arista y una bodega. Y se pusieron aquí también en las villas de Tonalá, lo que es la casa comercial Gut. Después llegaron más o menos en 1880 los Cueto y también pusieron la casa comercial Cueto, que eran las casas comerciales más importantes que tuvo Tonalá a finales del siglo XIX. Llegaba al puerto, lo dejaban en el mar a través de un andarivel, sacaban la mercancía a la playa, pues en carretas, llegaba a Tonalá, se almacenaba y después en carretas subían el Cerro de la Sepultura para llevar la mercancía a Tuxtla y a la capital de aquella época, San Cristóbal. Entonces, fue pues posiblemente la segunda en importancia Tonalá en 1880. Más importante, bueno, según mi opinión, ¿no? Más importante que Tuxtla Gutiérrez, que en ese movimiento todavía no era capital del estado de Chiapas, ¿no? Entonces, pues San Cristóbal, que era la capital, y aquí por la cuestión comercial de que vinieron, pues, estos dos casas comerciales muy importantes. Claro, los Cueto también tenían producción en Iztacomitán del tabaco y en Tuxtla, que también tenían la casa comercial, los Cueto, ¿no? Don Pedro del Cueto. Y fue creciendo esto, hubo varios proyectos de hacer el ferrocarril. El primer intento fue el ferrocarril del Pacífico, que en 1890 llegan a ser un puerto de Puerto Arista, o La Puerta, a Tonalá, se inaugura, pero no tuvo mucho tiempo de recorrido y se abandona por falta de recursos económicos y queda tirado tanto los rieles, la locomotora, y ya va a ser con otro convenio que consigue José Mora, que en 1902 se empieza ya el ferrocarril panamericano y también se inicia desde Puerto Arista, bajan las cosas, porque se bajaba en el puerto, los rieles y la locomotora se aventaban y a jalarla en andarivel, ¿no? Se empieza a construir y se termina de Puerto Arista a Tonalá y luego a La Aurora, que era la estación terminal que ya hacía colindancia con la frontera con Oaxaca, en 1904. Y hubo un recorrido durante algunos años de Puerto Arista hasta La Aurora, pues en parte comercial y en parte también de paseo, hasta que también por lo mismo de la situación de que no era muy pues que fructífera, ¿no? Que diera buena producción, pues también se abandonó esa línea de Puerto Arista a Tonalá. Entonces, en 1904 se empieza a construir de Tonalá a Pijijiapan, de Pijijiapan a Mapastepec. En Pijijiapan llega en 1906, se continúa a Mapastepec y hasta 1908 que se termina y se inaugura el 1 de julio de 1908. Entonces ya tenemos el ferrocarril que dio vida a toda la costa, dio vida y unió el Soconusco, Tonalá con el Istmo, con Veracruz y con el centro del país, y también nos unió con Centroamérica. Y fue una vía muy importante porque gracias al ferrocarril salió la producción del café
salió la producción del cacao y salió ganado, y ya después a mitad del siglo XX, pues aparte del ganado, el plátano, ¿no? El oro verde que decían. Y en el periodo de la revolución, pues Venustiano Carranza había dado órdenes al ejército constitucionalista de proteger al ferrocarril, ¿no? Para que no llegaran a asaltarlo por la producción, porque la economía de Chiapas pues casi dependía del Soconusco. Cuando estuvo hablando la compañera, la doctora María Elena Tovar, pues habló mucho de esta importancia, ¿no? De la producción del café. Entonces, sí, con esto del ferrocarril, pues decayó el puerto, decayó y entonces ya nada más la salida de la producción económica del estado y de la costa, pues fue a través del ferrocarril. Y digamos Arriaga, que no existía en la época de la colonia y se surgió como municipio en 1910, pues nos quitaron un espacio del territorio tonalteco, 653 kilómetros cuadrados, para formar el municipio de Arriaga, creo que es el 28 de mayo. Y entonces, ¿por qué se forma Arriaga? Porque pues estaba más en la línea de la frontera, y pues fue una ciudad, pudiéramos decir, que fue producto del ferrocarril mismo. Ahí empezó primero ¿cómo le llaman? El taller. Ya después el taller en 1910 lo trajeron a Tonalá, pero al principio estuvo en Arriaga y llegaron norteamericanos y el señor William Bedwell fue el que buscó un ingeniero que le diseñara la ciudad de Arriaga, ¿no? Que son unas calles amplísimas, unas banquetas amplísimas, una ciudad muy moderna para el resto de las ciudades de Chiapas, con un diseño como las ciudades, yo creo que norteamericanas, y pues fue creciendo. Después, ya la entrada del comercio ya no era Tonalá, era Arriaga, ¿no? Y ahí se pusieron casas comerciales, creció mucho Arriaga, el maíz y el frijol que bajaba de la región de la Frailesca, pues bajaba a Arriaga, ya no bajaba tanto a Tonalá. Entonces, tuvo su importancia muy, muy grande en la ciudad de Arriaga, ¿no? Por esta situación de ser la entrada de la producción que bajaba de la región de la Depresión Central, principalmente la Frailesca, y lo que venía de Oaxaca. Tonalá siguió con su vida propia, digamos, la ganadería, la pesca, y pues últimamente pues el turismo ha sido muy importante, ¿no? Escuchándola, Sofía, confirmo que el siglo XIX en verdad en Chiapas es apasionante en todos los sentidos. En ese momento en que la escuchaba, estaba pensando primero en las gestiones del diputado chiapaneco Robles Domínguez Robles, a Cádiz, ajá. Teniendo una gran visión en el sentido de que había que establecer y abrir las vías de comunicación, y era muy importante por el comercio que se daba entre Tuxtla y la costa, y por Tonalá. Nos acaba de explicar que Arriaga no estaba, y era fundamental, ¿no? Y todo lo que ha ocurrido. Quiero preguntarle dos cosas. ¿Usted sabe si esta familia Gut que estaba en Tonalá comerciando es la misma familia Gut propietaria de la fábrica de hilados y tejidos? No recuerdo si se llama La Providencia, que La está Providencia. sí, ¿verdad? Que En está Cintalapa, en Cintalapa, famosa. Y si es la famosa, misma sí. familia del senador Eduardo Gut, que era el propietario al Senado, y que Belisario Domínguez era el suplente, y que fallece el senador Eduardo Gut y asume el cargo Belisario Domínguez, que él había aceptado a regañadientes y lo convencieron de que era suplente y que bueno, ahí se iba a quedar, y no, el destino lo lleva a que se convierta en el propietario, ¿no? Pero es esta misma familia. ¿Usted tiene conocimiento de eso? Porque
porque en los libros de historia se habla de su gran capacidad de industria, pues, de comerciantes, luego de industriales, y pues en la actualidad ya no escuchamos descendientes de esa familia, ¿no? Creo que era de origen francés. Sí, él, don Leopoldo Gut-Nibon, por los dos apellidos son descendientes de francés, pero él nació en Tapana, en la finca Santa Ifigenia, en el municipio de Tapana, Oaxaca, Tapanaptepec, para ser exacto. Sí. Y de chico se vino a vivir aquí con sus abuelos y supongo yo que ellos son los que empezaron con el consulado francés. Teniendo el consulado, pues ya se hace la construcción de la casa comercial, que ahorita es el Hotel Galilea, que está enfrente del parque y es uno de los edificios históricos y patrimonio de Tonalá muy importante. Ahí pone, en la parte de arriba, se maneja que se construyó en 1880. Él nace creo que en 1863. Y compró a los Tor, Rafael Tor, creo que es el apellido, ¿no? La finca de hilados y tejidos, La Providencia, y estuvo muy productiva, era una finca importante porque creo que era la única fábrica textil de ropa aquí en Chiapas. Los Tor habían estado en Puebla, hicieron una fábrica aquí en esta región de Cintalapa, pero desgraciadamente por el efecto de la guerra, de la revolución con los mapaches, pues empiezan a robar, se metieron a la finca y mataron a este constitucionalista Rosendo Salazar. Y entonces se abandonó. Y claro, mucho fue que al morir don Leopoldo de un infarto, cuando después de la decena trágica, creo que fue en los primeros días de marzo de 1913, entonces eso afectó, pues yo creo que la cuestión de la familia, ¿no? En 1906 había muerto un hermano de don Leopoldo Gut-Nibon, Alberto. Alberto Gut era ingeniero que había estudiado en la Universidad de Oaxaca, y él construyó este edificio del Hotel Galilea y construyó una casa que está como a la cuadra y media de aquí del parque. Ellos tuvieron, donde está un kinder, era, ¿cómo decir? Ese terreno lo había designado don Leopoldo para que se hiciera un mercado, porque el mercado estaba debajo de una pochota en el parque. Entonces, se modifica el parque en 1910, ya se le pone un kiosco, se le quita la pochota y se arregla bien el parque. Entonces, el mercado se traslada a un terreno que habían hecho cambio como trueque de un terreno que estaba enfrente del parque, que era de don Leopoldo, y se lo dio al señor Mauro Aceituno. Don Mauro le dio ese terreno donde está el kinder, que fue mercado. Ahí tenían una caballeriza, señor Mauro Aceituno. Y entonces se hace ahí el mercado. Y también otra cosa importante de don Leopoldo Gut, él fue senador y aquí donó el reloj que estuvo en la presidencia primera, la que se tiró, un reloj que trajo de Francia, y una serafina, pues una calle de la colonia Roma lleva su nombre. Bueno, le pusieron el nombre de Tonalá por don Leopoldo Gut, me estoy equivocando, le pusieron el nombre de Tonalá por está en la colonia Roma, es una calle grande, importante, pero fue por don Leopoldo, ¿no? Y al morir don Leopoldo, pues subió como senador don Belisario Domínguez, que pues después fue víctima de este señor Victoriano Huerta, ¿no? Pues él siempre con su pensamiento muy liberal, que no estuvo de acuerdo con las cosas que estaba haciendo Victoriano Huerta. Pero sí fue un empresario muy importante, don Leopoldo Gut. Su familia tuvo un apoderado, de Toledo, don Toledo Vargas,
ay, se me va el nombre ahorita, Efraín Toledo Vargas. Él era también de ascendencia de Oaxaca y estuvo como albacea, y él le daba el sostenimiento a la familia, a la viuda, a los hijos, y después se fueron a estudiar algunos a Los Ángeles, California, porque ahí también tuvieron una sucursal de la Casa Gut. Y ahorita algunos descendientes viven en la Ciudad de México y creo que también hay en Estados Unidos. Aquí en Tonalá ya nada más queda un nieto del hermano de don Leopoldo, de don Alberto Gut Nibón, que el nieto va a cumplir 91 años, que también es cronista, don Alberto Lamas Gut. Él es nieto de don Alberto, hermano de don, que falleció en 1906 en un accidente en la playa, en Puerto Arista. Entonces, sí fue una época, yo creo que de mucha importancia, pues desgraciadamente, pues le dio un infarto y pues la familia prefirió salirse pues le afectó también la cuestión de la guerra de los mapaches y de los No, y constitucionalistas, luego el porque carrancismo y todo, claro, por venían supuesto. a Sí, asaltar y robar. la gente pudiente, pues la llevaba más con mayor desventaja, ¿no? Pero bueno, son asuntos históricos. Ahorita que me estaba hablando de ese hermano, de ese nieto del hermano de don Leopoldo Gut, estaba pensando, dentro del trabajo de la crónica se ha hecho una labor de sentarse con ellos, con los viejos del pueblo, a que narren sus memorias, cómo era el pueblo, qué sucesos y eso. Se hace desde el Consejo de la Crónica, desde la Acción de Cronistas, que sería algo muy interesante, sin duda, que quedara ese material, ¿no? Porque pedirles que se pongan a escribir, pues no. Pero por lo menos grabarles un video, grabarles en una grabadora, en el mismo teléfono, todos sus recuerdos sería una maravilla, porque al final de cuentas son los testimonios del pueblo, ¿no? Pues sinceramente no se ha hecho mucho esa labor. Don Beto Lamas y el otro cronista que había, don Felipe Gómez Monzón, que falleció hace más de un año, o más o menos un año, pues don Felipe más que nada manejaba la historia de mitad del siglo XX, de sus memorias, de sus conocidos, de donde él vivió. Habló del ferrocarril porque él vivió con su abuelito, don Vilo Corso Gómez, que es descendiente, era primo de Sinar Corso. Él vino con su mamá aquí a Puerto Arista y ahí empezó a trabajar en el puerto. Y él vio todo lo del ferrocarril, estuvo trabajando en el ferrocarril, fue de los primeros que hizo tortillería aquí, la industria de la tortilla. Pero él más que nada de sus memorias, de sus recuerdos. Y don Beto pues fue ferrocarrilero, don Alberto Lamas Gut, y pues en todas sus andanzas como ferrocarrilero, más todos los recuerdos que tiene de su infancia, pues él lo ha escrito, ¿no? Cuando tuvimos una revista que se llamó La Peña del Sol, y después le pusimos Tonali, nos reuníamos aquí en mi casa varias personas, el primer cronista, papá del compañero Roque Marín Vasallo, don Gilberto Marín Rizo, venía aquí a mi casa, él como cronista, venía don Beto, don Felipe, el doctor Efraín Toledo Somoza, que es hijo del que fue apoderado del Hotel Galilea, de la Casa Gut, otros poetas y periodistas como Agustín Velázquez Cueto, y pues se ponían, bueno, había también otros poetas, y don Jorge Chirino Díaz, que es maestro, que ha sido locutor en la radio, Jorge Samayoa Lara, papá de un músico, Jorge Samayoa Reyes, y aquí nos poníamos a platicar, editamos una revista
de asuntos culturales y ahí recabábamos datos históricos, poesías, cuentos, relatos, anécdotas. Y entonces todo ese material se fue recabando en las revistas. Estuvimos haciendo esta revista durante 8 años. Tuvimos 2 veces el apoyo de PACMIC y pues con el apoyo de PACMIC ya hicimos la revista en imprenta, porque primero eran copias fotostáticas, ¿no? Y las engarapábamos y las repartíamos. Pero ya después, ya con imprenta, pues ya otra categoría y otro nivel de la revista. Pero nos sirvió de mucho don Felipe y don Alberto, que conocían a don Tito Antonio. Le hicimos una entrevista para que nos hablara de don Andrés Antonio, uno de los marimbistas anterior a don Carlos Tejada y a Hugo Reyes y a los hermanos Marín, creo que fue de los primeros, don Andrés Antonio Urrea. Don Tito fue su hijo, o sea, eran los hermanos Antonio, de los primeros marimbistas de principios del siglo XX, ¿no? Ya después fue los Marín, después don Carlos Tejada, en fin. Entonces, en parte ha sido eso. Sí se necesitaría hacer entrevistas a personas mayores para que platicaran su historia. Eso sí tienes toda la razón. Y dejar el testimonio, que quede el testimonio, porque dígame una cosa, después de este grupo de ustedes, vienen las nuevas generaciones también preocupadas por salvaguardar los archivos de ustedes, el material. Hay chavos de 20, 30 años que estén trabajando en eso, o ya se profesionalizó y hay alumnos egresados de las escuelas de historia y que ya están viviendo en Tonalá nuevamente. Porque se da cuenta toda esa memoria, esa microhistoria, pues ya cuando no estemos nosotros, no le voy a echar la culpa a ustedes, ya no va a estar el material, ¿no? Eso es lo lamentable si no se deja por escrito, por video. No sabe qué importante ha sido para Entre Tejas TV el hecho que desde 1996-97 empezamos a documentar cosas que ahora hemos utilizado y ya son material histórico a la vuelta de 25 años. Entonces imagínense de cómo se hacían, por ejemplo, o de cómo se hace actualmente la gastronomía, los platillos, los dulces, el pan. A la vuelta de 20, 30 años, pues ya van a estar las grandes cadenas allí vendiendo los productos industrializados y ya no habrá memoria. Me llamó mucho la atención ahorita que decía, debajo de la pochota estaba el mercado, pues qué tradición enorme. Por allí he visto algunas fotos que ya las vamos a presentarlas aquí a nuestro auditorio, que usted también hace favor de ver, pero se ve con nostalgia también la grandeza de ese pueblo del siglo X, bueno, principios del siglo XX, por razón de la fotografía, ¿no? Pero ese material, por eso tenía mucho interés de platicar con la cronista de Tonalá, un lugar que sentía tan alejado de estos lugares y seguramente la gente de Palenque tampoco sabe cosas de Tonalá, ni ustedes en Tonalá, tanto de Palenque o a la inversa. Yo creo que eso es parte de la labor que tenemos que hacer. Ahora, le digo en general, usted como estudiosa es una persona bastante privilegiada en el sentido que puede leer y tiene conocimiento, pero para nuestro público, para el gran universo de la gente, pues no, por eso es tan importante hablar de nuestros pueblos. A mí me llenó de gran nostalgia y de gran admiración escuchar esas reuniones que nunca las había oído, ¿no? Oiga, Sofía, estoy pensando en ferrocarril, estoy pensando en la presencia de los chinos que fueron, de acuerdo con lo que pensaba Porfirio Díaz en su época, que eran grandes trabajadores e industriosos para el asunto de ferrocarril especializados, ¿no? Llegan los chinos a la costa y son grandes comerciantes. Y de ahí sale un personaje que perdimos recientemente, que es tonalteco, que se ufanaba de serlo, un gran poeta y un gran escritor, Oscar Wong. ¿Quiénes son, además de él, que nos hable un poquitín, los otros hombres y mujeres representativos de Tonalá? Escritores, pensadores, creadores, si fuera tan amable. Sí, claro. Pues realmente el caso de Oscar Wong es un caso muy especial. Pues gracias a él, él me buscó para ser yo la directora de la Casa de la Cultura cuando él fue subsecretario de Cultura y Recreación.
en 1983. Vino a Tonalá, buscó al profesor Dissner. Mi profesor Dissner tenía mucha amistad con mi papá y conmigo. Yo acababa de regresar de España de una beca que me habían dado y me dijo el profesor Dissner, oye, fíjate que van a abrir la Casa de la Cultura y el subsecretario de Cultura te anda buscando para que tú seas la directora. Ay, le digo, gracias, profesor Rodolfo, voy a ir a Tuxtla, a la Secretaría de Educación, porque estaba en la Secretaría de Educación, a platicar y a llevar mis documentos con el poeta. Entonces, fue a principios de julio de 1983. Ya platiqué con Oscar y me dijo, adelante, tú puedes ser la directora. Nada más te pido de favor que te presentes con el de administración, que era Heredina Espinosa, y te presentes con el secretario de Educación, Javier López Moreno, platiques con ellos y después vayas con el presidente municipal de Tonalá porque quiere conocerte. Entonces ya platiqué con Javier López Moreno, me dieron instrucciones de cómo debía de trabajar la Casa de la Cultura. Después vine aquí a Tonalá y me presenté en esa época, 1983 a 85, bueno, él renunció a mí como en el mes de marzo del 85 para ser después candidato a diputado local, Heradio Zavala de los Santos. Y platicamos y me dijo, sí, tienes todo el apoyo del ayuntamiento, adelante. Entonces, eso vinieron a darme nombramiento el 1 de agosto en la sala de Cabildo y pues ya empezamos en octubre a trabajar con los talleres de danza, creación literaria, teatro guiñol, marimba, y ya hasta diciembre se vino a inaugurar y vino Oscar de poesía, creo que le habían puesto Joaquín Vázquez Aguilar, y a inaugurar la Casa de la Cultura que estaba, pues ahorita está a una cuadra del mercado, era calle de Allende con Independencia, una casa rentada, que en esa época lo pagaba el gobierno del estado. Fue un lío eso porque anduvieron rentando local tras local. Y después tuvimos una gran amistad en un programa de culturas, estuvimos en Tapachula con, llegó el del programa, era uno de Quintana Roo, ahorita se me va también, Esma Bazán creo que era, que llegó a Tapachula y estuvimos varios directores de Casa de Cultura, en aquella época éramos 12, ahí conocí a los dos comitecos, Jorge Melgar Durán y José Antonio Melgar Downey, con los cuales hicimos una grandísima amistad. Y es que se me pues, ocurre ahorita que le estoy escuchando, que es otro deber que tenemos pendiente, el entrevistar a los directores de cultura fundadores de este gran proyecto que fue, digo, le estoy escuchando y todo el protocolo de cómo se hacía y cómo se negociaba con el presidente municipal y la sala de cabildo. Entonces, a mí me tocó en el 97 en Comitán. Entonces, estoy pensando que no está registrada tampoco esa memoria histórica de el impulso, la creación de las casas de cultura y tener una reflexión profunda sobre esto para revitalizarlas ante el marasmo en que se ha caído y la falta de importancia que se le da en nuestros pueblos, ¿no? Pero bueno, es otro tema. Oiga, Vázquez Aguilar, otro gran poeta tonalteco, eso no sé, ¿es tonalteco también? Sí, bueno, wow. Joaquín Quincho. Joaquín, sí. Joaquín Vázquez Aguilar, él es los dos casi nacen al mismo tiempo. Joaquín es del 15 de agosto de 1947 y Oscar Wong es del 48. Pues los máximos poetas que ha tenido Chiapas, los dos desgraciadamente ya fallecieron, los dos murieron jóvenes. Joaquín Vázquez Aguilar, que nació en el ejido Cabeza de Toro, que también se le puede decir balneario, pues él fue maestro de primaria, pero desde que estuvo ahí casi nunca ejerció la cuestión de la docencia. Él se metió al teatro
con Luisa Laminos y fue del Teatro Campesino, junto con Malú Morales Grajales, que es otra tonalteca, escritora, cuentista, muy buena, muy reconocida. Desgraciadamente Malú vive en Culiacán, Sinaloa, pero es una gran escritora. Malú también trabajó con Oscar Wong como promotora. Ella era la promotora de cultura de la Secretaría de Cultura y Recreación, que ahorita sería como coordinador de casas de cultura. Era nuestra jefa, Malú Morales. Y yo conocí a Joaquín Vázquez Aguilar porque vino a platicar conmigo en 1983 que quería dar el taller de creatividad literaria aquí en la Casa de la Cultura. Y yo le dije, pues que si Oscar o la Secretaría de Educación le daba el apoyo económico fuerte, que con mucho gusto, pero que en la Casa de la Cultura los salarios de los maestros eran como 30 pesos, lo que después sería como 300 pesos mensuales, y que a él no le convenía trabajar por tan poquito. Y sigue igual y dije, cada pues vez mejor. menos. No, y en esa época te daban el dinero en efectivo a través retrasado en la secretaría y tú ya lo venías a pagar aquí, te hacían una nómina y tú la ibas a entregar a Tuxtla, porque no estábamos en nómina de Hacienda. Entonces ya para que entráramos en nómina fue como hasta en el 85. Tardó un buen tiempo. Dependíamos mucho de la secretaría. Ya después fue que se legalizó. Ahorita es por contrato, creo que son 6 meses, luego otros 6 meses, y para que les paguen, bueno, ese es otro gran problema. Pero sí, Joaquín, después lo traté muchas veces en Tuxtla, que daba talleres literarios allá en Tuxtla Gutiérrez, y nos reuníamos a veces a tomar el café cuando yo iba en cosas administrativas de la Casa de la Cultura y platicábamos a la hora del desayuno. Una vez estuvimos en Cabeza de Toro por su casa, pues un gran amigo, muy sencillo, muy tratable. Ya leyendo su poesía, es una poeta muy sensible que le llega a uno, más que nada cuando ama uno lo que es el mar, ¿no? Él reflejaba el mar, el estero, las aves, el madresal, un árbol que había ahí. También refleja mucho su preocupación por su mamá, Isolda, luego su papá, el papá Emeterio. También hay algunos poemas sobre Tlatelolco o que cuando vivió en la Ciudad de México que no le gustó, pero pues tiene unos ensayos y un cuento sobre el árbol del Madresal, de cómo murió ese árbol del Madresal. Pues tristemente murió en 1994, pues casi a los 47 años. Y en el caso de Oscar, pues es otro tipo de poesía, una poesía más abstracta, más elevada. Sus poesías primeras a mí me impactaron mucho, principalmente la dedicada a la hermana Esther, la cántica a la hermana Esther, porque pues es de amor, de desesperación, de pasión erótica, y a la vez se siente uno como que blasfema al estar reclamándole a Cristo lo que pasa porque la hermana Esther lo abandona. Creo que es de sus mejores poesías de Oscar y tiene muchas, claro, ya después creo yo que empezó a elevar su poesía y a ser un poco más abstracta, ¿no? Más metafórica. Entonces siento yo que hay personas que tal vez no entiendan la poesía de Oscar y ya al final los últimos libros que le publicó Coneculta, la del cuento y la de Algo del viento, son ensayos sobre crítica de arte y de poesía, que tenía realmente, a mí me impactó mucho Oscar. Un ojo muy agudo. Sí, siento que hizo filosofía del arte. Muy crítico. Muy crítico, sí, muy analítico, sí. muy profundo. Yo creo que la posteridad y otros lectores tendrán oportunidad de darle la dimensión y la medida que le corresponde al trabajo de nuestro entrañable y recordado
Oscar Wong. Oiga, Sofía, el tiempo nos está Sí, ganando. Oscar vivió No allá quisiera en irme de esta... Comitán, ¿eh? Estuvo Sí, un claro, tiempo sí, lo viviendo con sé. Sí, ustedes. yo tuve oportunidad. Bueno, de hecho, Entre Tejas tuvo oportunidad de publicar Ah, sí, sí, un libro de él y un libro de él. establecimos una gran relación en los últimos tiempos de amistad diaria, una temporada en la Ciudad de México. Bueno, Sofía, yo no quisiera irme de esta conversación sin que antes nos hable de otro gran personaje de Tonalá, el maestro Disney. ¿Le parece bien? Ah, sí, claro, claro. Pues como te decía al Y ya, nos principio, vamos. fue un amigo muy entrañable de mi papá. Yo también tengo una, porque todavía vive del profesor Disney, allá en Tuzla, con sus hijas, con Damaris, con Ruth, con Dinora. Pero sí fue un gran amigo, una persona muy sencilla, muy tratable, un bohemio del arte también, igual que Joaquín. Porque él no hizo negocio con su producción, su amor del taller de artesanía de aquí de Tonalá era hacer obra artística, o sea, hacer cristos, mujeres, Quijotes, dibujarlos, meterlos al horno, hacer los murales. Y la Casa de Artesanías del gobierno del estado, que tuvo apoyo primero del DIF y luego de la Casa de Artesanías, lo que querían es que él produjera vajillas, platos, tazas, moldes para soperas, jarrones para leche, macetas, ceniceros, porque eso es lo que se comercia en el caso de las casas de las artesanías, y le exigían una cantidad de producción, digamos 60 vajillas al mes, y él producía 10, y entonces ese tipo de cosas administrativas que él no las manejaba, tenía un administrador, pues le impidieron. Llegó un momento en que por decisiones de Casa de Artesanías, dijeron que estaba en números rojos y le cerraron el centro, le recortaron el personal, que tenía como 10, 12 gentes, tenía chofer, tenía pick-up, administradora, contadora y personal que le ayudaba a hacer los diseños y trabajar en los hornos, ¿no? Para ver el gas, ver el barro, comprar el barro, producir y estar al pendiente de meter la producción al horno y estar al pendiente de a qué horas tenían que sacarlo, ¿no? Después él... Perdón, Sofía. Lo que pasa es que hay que decirle, seguramente hay mucha gente de nuestra audiencia que no sabe qué hacía Maestro Disney. Hacía una cerámica vidriada de características artísticas, no solo artesanales, ¿no? Y de pronto lo meten a Claro, que sí. haga producción en serie y todo, pues no era el caso. Pero bueno, Sí, los errores de la burocracia, que no entiende la gente administrativa lo que es el espíritu creativo del artista, ¿no? Pero bueno, ya. Sí, la producción de Rodolfo yo creo que es única en Chiapas y en el país, porque hacer un trabajo de mural en losetas o en barro, cerámica vidriada, que no se quiebra para hacer murales, pues es único. Creo que tuvo buenos maestros en la Universidad de San Carlos, pero en el caso del profesor Disney yo creo que es único, y ese es su único valor, su principal valor. Desgraciadamente no dejó mucha escuela. Hay unas personas que estuvieron con él, pero no se dedican a hacer artesanía artística, sino como barro pintado, que es un compañero, Sergio Martínez Toledo, que está con Alberto Pimentel, bueno, estuvo trabajando con Alberto Pimentel Toro en Cintalá. Creo que Alberto está por aparte, tiene su fabricación de cosas de barro, y el otro, Sergio Martínez Toledo, también. Creo yo que todavía siguen en eso. Y ahorita su hija Dinora creo que está haciendo trabajo también ella artístico, pero no dejó una gran escuela, ¿no? Es ese triste realidad, y ahorita pues ya está grande, va a cumplir 90 años, él es del 31, nació en Huistla, de ascendencia ruso-judía, que su papá vino, don Jorge Disney vino de Kiev, y se casó con una tonalteca y se fueron a vivir a Huistla. Ya después, pues el profe se fue a estudiar a la Ciudad de México y se vino aquí a Tonalá a trabajar,
y pues sí dejó mucha producción. Yo creo que la mayoría de las personas en Tuxtla, aquí en Tonalá y en varios lados del país tienen algún cuadro de Rodolfo. Material de, sí, claro. Rodolfo Disney. Oiga, Sofía, se da cuenta, empezamos a hablar de la economía, del añil, de los textiles, del cacao, para desembocar en lo más importante de las civilizaciones, el ser humano, y el producto de todo eso son los artistas y los creadores de nuestros pueblos, como el caso de estos tres personajes de que habló de Tonalá. Pues, sí, qué aleccionador. Nos pues muchísimas gracias, Sofía, y habrá oportunidad. Nos faltaría va a haber oportunidad de que platiquemos. El premio Chiapas Beto. ¿Quién es? Beto Peña, el marimbista, Alberto Peña Ríos. O sea, de aquí en Chiapas tenemos a el Rodolfo Disney, que fue el primero en el 2000, en el 2009, ¿cómo se llama? Beto Peña, y en el 2015 que fue Oscar Wong. Son tres. Claro. De la marimba Peña Ríos. ¿Lo hemos escuchado? No. ¿Beto Peña es de la marimba Peña Ríos? Sí, él. Ah, ya, claro. Sabemos quién es, yo no sabía que era tonalteco, mire lo que son las cosas, qué maravilla. Pues felicidades por sus paisanos, qué grandes aportaciones a la cultura y al pensamiento de nuestro estado. Tenemos muchos. Pues muchas gracias, Sofía, ya habrá oportunidad de vernos de nuevo. Muchísimas gracias. No, por nada, estamos para servirte y fue un gusto y un placer trabajar o platicar contigo en este programa de Entre Tejas. Ojalá haya otro segundo capítulo. Claro, por supuesto. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa en que nos fuimos a dar el viaje por la historia, por los territorios, por las tradiciones y costumbres y los artistas de Tonalá. Saludos a Tonalá. Y muchas gracias por acompañarnos, que estén bien, cuídense mucho. Hasta la próxima.